Bienvenidos a su canal NEDA en Ginecología y Obstetricia. A continuación les voy a hablar acerca del descenso de la presentación en el trabajo de parto encefálica de vértice. Recuerdo cuando les hablé acerca de los mecanismos del trabajo de parto, les mencioné que les iba a realizar un video acerca de esto. Pues vamos a aprovechar hoy para hacerlo y también vamos a aprovechar para explicar, siendo pertinente el tema, lo que son las estaciones o planos de Delis, que fue una sugerencia que nos realizó uno de nuestros suscriptores, llamado Iván González Rojas, que aprovecho para saludarlo, y aprovecho también para decirle a todas las personas que vean este video que en la sección de comentarios pueden hacer sus sugerencias que serán tomadas en cuenta. Vamos a comenzar hablando del descenso de la presentación. Y en este caso debemos tener en cuenta ciertas estructuras de la cabeza fetal para poder establecer como parámetro de su descenso. Así tenemos que debemos identificar una estructura llamada vértex, que es la parte más sobresaliente de la cabeza fetal, y también lo que se conoce como la circunferencia suboccipitobregmática. Me voy a colocar yo como ejemplo, así tenemos la cabeza fetal, tenemos la circunferencia suboccipitobregmática que pasa por acá, por acá, por acá y por acá, ¿verdad? Entonces, en este punto, donde están las partes más sobresalientes del parietal, que coincide con el diámetro biparietal, es el que vamos a tomar en cuenta también para determinar el descenso de la presentación. Y por supuesto, en la pelvis vamos a establecer los planos de Hodge, que ya lo vimos en videos pasados, y las estaciones de Delis. Vamos a tratar de hacer una comparación entre los planos de Hodge y las estaciones de Delis para que esto quede claro y todos podamos entender este concepto. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar acerca de las estaciones de Delis. Las estaciones de Delis van a tomar como base fundamental, y lo vamos a ver acá en la imagen en el computador, tenemos que debemos establecer dónde se encuentran las espinas ciáticas. Este va a ser nuestro punto anatómico de referencia en la pelvis. Y vamos a trazar una línea que una ambas espinas ciáticas. Delis denominó esta línea como estación cero, es decir, de aquí parten las estaciones. Existen estaciones superiores y estaciones inferiores. Las estaciones superiores van a ser negativas y las estaciones inferiores van a ser positivas. Por ejemplo, tenemos acá la estación 0. A partir de ella, 1 centímetro por encima, vamos a tener la estación -1, la estación -2, la estación -3 y la estación -4. Y hacia abajo vamos a tener, por supuesto, la estación 0 acá, vamos a tener la estación 1, la estación 2, la estación 3 y la estación 4. Pero la literatura siempre nos lo explica con este corte coronal y muchas veces es un poquito más difícil de entender. Vamos a utilizar un corte, ¿ok? Un corte sagital que nos va a permitir inclusive compararlo de una mejor manera con los planos de Hodge. Así tenemos en primer lugar establecer los planos de Hodge, el primero, segundo, tercero y cuarto plano de Hodge, ¿ok? Ya los conocemos, ya sabemos cuáles son las estructuras anatómicas que los definen y vamos ahora a compararlos con los planos de Delis, con las estaciones de Delis. Entonces, aquí tenemos la estación 0 que pasa por la espina ciática. Y vean que una de las características que tienen las estaciones de Delis es que son totalmente horizontales. Claro, si lo vemos con este corte, pero si lo vemos con el corte donde la paciente se encuentra acostada, nos damos cuenta que los planos de Delis son totalmente perpendiculares. ¿Ok? Pero para una explicación donde nos permita verlo con mayor facilidad, lo vamos a hacer de esta manera, como que si la paciente estuviera de pie. Entonces, desde la estación 0, que es esta que está acá, si vamos hacia arriba, vamos a tener las estaciones negativas.
y va a ser por centímetros, como les mencioné anteriormente. Es decir, hacia arriba vamos a tener la estación -1, que se encuentra a 1 centímetro de la estación 0, la estación -2, la estación -3 y la estación -4. Y si vamos hacia abajo, vamos a tener la estación 1, la estación 2, la estación 3 y la estación 4. Vean la diferencia, los planos de Hodge son inclinados, ¿ok? En este caso, la correlación con los planos de Hodge la vamos a tener de la siguiente manera. Por supuesto, en la estación 0, que pasa a través de las espinas ciáticas, va a coincidir con, o coincide en algún punto específico con el tercer plano de Hodge, que su punto de referencia también es las espinas ciáticas. La estación -2, que es esta que está acá, va a coincidir con el segundo plano de Hodge. Y la estación -4, que es esta que está acá, va a coincidir con el primer plano de Hodge. Si nos vamos hacia abajo, estaríamos hablando que la estación 4, o la estación +4, coincide con el cuarto plano de Hodge. ¿Ok? Pero Delis establece por centímetros ya que en este caso nos permite realizar o identificar una sola estructura de la pelvis y a partir de allí, al momento de realizar el tacto, vamos a determinar a cuántos centímetros se encuentra por encima o por debajo de ese plano o estación 0. Esta es la base fundamental de las estaciones de Delis. Ya teniendo conocimiento acerca de los planos de Hodge y las estaciones de Delis, vamos ahora sí directamente a hablar acerca del descenso de la presentación en el trabajo de parto encefálica de vértice. Así vamos a tener en primer lugar que la presentación puede estar móvil, insinuada, fija, encajada o profundamente encajada dependiendo el nivel de descenso que ésta tenga. Entonces, ya teniendo como parámetro el vértex, que es el punto más declive, y la circunferencia suboccipitobregmática en conjunto con el diámetro biparietal, ese punto específico de la saliente de los parietales, vamos a establecer cuál es el descenso. Así tenemos que una presentación se encuentra móvil cuando el punto más declive, es decir, el vértex, se encuentra por encima del primer plano de Hodge y por encima de la estación -4 de Delis. Es decir, todavía la cabeza no ha iniciado el mecanismo de acomodación al estrecho superior. En segundo lugar, tenemos la presentación insinuada y en este caso ya el punto más declive se encuentra franqueando o en el nivel del primer plano de Hodge y de la estación -4 de Delis. Allí decimos que la presentación está insinuada. En tercer lugar, tenemos la presentación fija. Y en este caso específico, tenemos que la circunferencia suboccipitobregmática y la parte más saliente de los parietales, es decir, el diámetro biparietal, se encuentra franqueando el primer plano de Hodge. Es decir, que la parte más declive de la cabeza, el vértex, se encuentra en segundo plano de Hodge, más o menos en la estación -2. Es decir, que vamos a decirlo de esta manera, la presentación se encuentra fija cuando el punto más declive de la presentación se encuentra en segundo plano de Hodge o en la estación -2 de Delis. Y la parte del diámetro biparietal o de las porciones más salientes de los parietales se encuentra en el primer plano de Hodge o en la estación -4 de Delis. Ahora, que es una de las partes más importantes acá, cuando la presentación se encuentra encajada. La presentación se encuentra encajada cuando la parte más declive de la presentación, es decir, el vértex, se encuentra en la estación 0 de Delis o en el tercer plano de Hodge. Y por supuesto,
la parte más sobresaliente de los parietales, es decir, el diámetro biparietal, se va a encontrar en el segundo plano de Hodge. Por eso es que existen literaturas, como ya se los mencioné en videos pasados, que dicen que la presentación se encuentra encajada cuando el diámetro biparietal se encuentra en el segundo plano de Hodge. Y el siguiente escalafón en el descenso es la presentación profundamente encajada. En este caso, el punto más declive de la presentación va a estar mucho más profundo, y la forma de identificarlo como tal es cuando la presentación realiza la rotación interna, es decir, que cuando hacemos el tacto y tenemos o identificamos que la sutura sagital se encuentra en el diámetro anteroposterior de la pelvis, en ese caso ya la presentación se encuentra profundamente encajada porque ya está franqueando el codo de la presentación, es decir, lo está pasando. Recuerden lo que es el mecanismo de Selheim, cómo realiza la rotación interna justamente en ese cambio de dirección. Entonces, en este caso, la presentación estaría profundamente encajada. Ya de allí, por supuesto, la presentación va a realizar el mecanismo de desprendimiento y ya estaría finalizando lo que es el descenso de la presentación. Este es un tema fundamental para poder hacer diagnóstico, para poder llevar una monitorización mediante el partograma de manera correcta y poder establecer aquellas pacientes donde el descenso no está acorde con la evolución del trabajo de parto y poder tomar conductas adecuadas en el momento adecuado. Hasta aquí el tema de hoy. Muchas gracias por su atención y nos vemos pronto con un próximo video.